Buenos días. Las noticias de esta semana hicieron reír a los peruanos. De un lado teníamos al expresidente Pedro Castillo, quien había solicitado mediante un habeas corpus que se declare la nulidad de la resolución judicial que dispuso la prisión preventiva en contra de él. Sin embargo, el Poder Judicial desestimó el habeas corpus. El sexto juzgado constitucional de la Corte de Lima declaró improcedente un proceso de habeas corpus promovido por la Federación Nacional de Abogados del Perú a favor del expresidente de la República, Pedro Castillo. Y luego de que desestimaron el habeas corpus del expresidente Castillo, ahora el Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión para Pedro Castillo, involucrando en esto a los exministros Juan Silva y Heiner Alvarado, para quienes han pedido también pena de cárcel. Como podemos ver, el expresidente va de mal en peor. Ahora piden 36 meses de prisión para él. Y corre también por las calles el run run de que las elecciones que ganó Pedro Castillo fueron amañadas, fueron arregladas y que su designación como presidente de la República no es válida, es nula. Sobre las elecciones en las que ganó Pedro Castillo, tenemos estas opiniones que han salido a través de Canal N. No está mal, ¿no? No está mal. Lo cual no está mal, porque son funcionarios de alto nivel, de alto rango, que pueden incurrir en una responsabilidad, someterlos a una investigación. Evitaríamos todos estos excesos y abusos que ha venido cometiendo el Jurado Nacional de Elecciones y que se patentizaron en el último resultado electoral. No se garantizó la autenticidad de la expresión de voluntad. Y le digo un ejemplo que salta a la lógica. En la segunda vuelta, el 100% de los votos fueron para Castillo. ¿Tiene lógica eso? No debió por lo menos irse a ver los padrones, ya que las cédulas se destruyen, pero sin embargo el Jurado Nacional de Elecciones se tapó los ojos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo soy un convencido. Sobre si las elecciones fueron fraudulentas o no, eso tendrá que esclarecerlo el Ministerio Público en el momento más oportuno, para que la ciudadanía sepa si realmente Pedro Castillo era un presidente legítimo o no. Porque si Pedro Castillo ganó las elecciones con trampa, con fraude electoral, entonces lo que correspondería es declarar nulas esas elecciones, encarcelar pues al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, denunciarlo junto con ese señor Crobeto, y si son nulas esas elecciones, las credenciales del presidente tampoco no son válidas. Habría que destituir al tramposo, ¿no? ¿Y en qué situación quedaría Dina Boluarte? Esto tendrá que verse más adelante con el Ministerio Público.